PL/SQL básico, cursores explícitos. Un cursor explícito almacena el resultado de una sentencia select. Este es declarado en el área de declaración del código PL/SQL y tiene asignado un nombre. Veamos el siguiente ejemplo. Necesitamos imprimir el nombre del alumno seguido por sus créditos, pero solamente para los estudiantes de ciencias de la computación. Por lo tanto, tenemos un select que tiene first name, last name y current credits para los estudiantes de Computer Science. Si lo ejecutamos, nos regresa tres filas que contienen la información que nosotros estábamos buscando. Para la ejecución de esta consulta sucedió lo siguiente. Nosotros en el disco duro del servidor o nuestra computadora tenemos una tabla llamada students. De esa tabla el select dice que necesita el first name, last name y current credits. Y aparte hay una condición que dice que solamente los estudiantes de Computer Science. Viéndolo desde la tabla, las filas en verde serían los que nosotros mostraríamos en pantalla. Pero realmente la ejecución del select no es hecha directamente en la tabla. La información es obtenida desde la tabla, pero los resultados se almacenan en memoria. Esta memoria se llama área de contexto. En general se vería de la siguiente forma. Del lado izquierdo, las tablas físicas en el disco duro, y del lado derecho, el resultado de la consulta, que vendría siendo en el área de memoria. Cuando usamos SQL, generalmente generamos la consulta, se va a memoria, se llena y se muestra la información. Para PL/SQL, nosotros necesitamos manejar esa información de los selects dentro de cursores. Así que veremos cómo crear el cursor en base a esta consulta. Vamos a primeramente a poner la estructura. Ok, dijimos que los cursores se declaran en la parte de declaración del código PL/SQL. Por lo tanto, comenzamos con la palabra reservada cursor y el nombre del cursor, en este caso cStudents, y ponemos is, que sería el cursor cStudents es una selección de todo esto. Aquí irá el select tan complejo como sea necesario. Así es como nosotros tenemos declarado el cursor. En este caso, en la declaración, aún no hace la sentencia. La sentencia será ejecutada siempre y cuando el cursor sea llamado. Nosotros como ejemplo didáctico tenemos que este select contiene estas tres filas. Ahora, ¿cómo nosotros accedemos a este cursor para obtener los detalles de cada una de las filas? Tenemos dos formas. Una es usando fetch. El fetch, que es un poco más complejo, generalmente incluso no es recomendado. Tú necesitas abrir el cursor, obtener los campos por medio del fetch y finalmente, con la condición de salida, terminamos cerrando el cursor. Como dije, no es recomendado. La siguiente forma es por medio de un ciclo. Este ciclo o for loop nos ayuda para crear automáticamente el registro que nos almacenará los datos de cada una de las columnas del registro dado, y por medio del ciclo iremos desde la fila 1 hasta la última automáticamente. Para recordar un poco cómo funciona un for, si nosotros recordamos, declaramos for, una variable que es definida automáticamente, nosotros no tenemos que ponerla dentro del declare, in, y aquí la cantidad de elementos a los cuales va a usar para dar el ciclo. Finalmente loop y se cierra. En esta parte de aquí nosotros podemos hacer el procesamiento. En este caso simplemente lo vamos a mandar a imprimir. Ejecutemos a ver lo que pasa. Del 1 al 5 lo imprime. Aquí el cursor, como nunca lo usamos, simplemente la sentencia select nunca es ejecutada. Ahora, ¿cómo nosotros usamos el for para manipular el cursor? De la misma manera que el for, nosotros declaramos en este caso una variable tipo de registro. Si se fijan, esta variable, podríamos decir, o este tipo de dato registro, contendrá automáticamente, cuando nosotros decimos que está dentro del cursor students, automáticamente dice,
ok, si es un registro de tipo cStudents o que tiene las mismas columnas de cStudents, automáticamente va y en memoria o internamente dice, ok, vamos a tener pues tres columnas, first name, last name, o tres campos, first name, last name, current credits. Por lo tanto, nosotros no nos preocupamos por declarar el registro, simplemente aquí lo ponemos y listo. Aquí en esta parte el ciclo se irá desde la fila 1 hasta la fila n o la fila ya que termina todas las filas de procesar, se sale automáticamente. Aquí el ejemplo va a ser muy sencillo, simplemente entramos al loop, va a ir a la primera, lo voy a ejecutar el query para mostrarles un poco más. Lo que haría es, entra al cursor y en la parte del registro que se llama RStudents, le va a poner a cada uno de los campos lo que tenga la primera fila. Va, los imprime, aquí RStudents, el registro, punto, el nombre del campo, y finalmente cuando termina de hacer este proceso se regresa, se va a la siguiente fila, le asigna al registro los campos que vienen en la siguiente fila y así hasta que termine todas las filas. Voy a quitar este loop, así lo vamos a dejar y ejecutamos. Finalmente tenemos el nombre y dos puntos de separación y el número de current credits. Vamos a dar un repaso. Para crear un cursor que tiene dentro un select, necesitamos declararlo como cursor, el nombre del cursor, is y la consulta. Finalmente, la segunda parte es cómo entrar al cursor. Vamos a usar un for, donde nosotros declaramos o ponemos un registro que se va a crear automáticamente, in y después el nombre del cursor, finalmente el loop y aquí lo que necesitamos procesar. Veamos ahora un ejemplo de cómo mandar un parámetro a un cursor. Si necesitamos parámetros, simplemente los definimos aquí. Supongamos, necesito un parámetro que se llame Major, que será de varchar 2. Varchar 2. Y ese parámetro lo vamos a comparar en esta parte. Quiere decir que nosotros vamos a meter la carrera que nosotros necesitemos y automáticamente el select lo va a tomar aquí y va a evaluar esta condición. Ahora, dentro de aquí de este del loop, aquí nosotros necesitamos enviarle lo que requerimos buscar. Por ejemplo, necesitamos las que sean de Computer Science. Vamos a ver si ejecuta como nosotros esperamos. Listo, tenemos el mismo resultado, pero en este caso nosotros estamos usando parámetros. Nosotros podemos poner tantos parámetros como sean necesarios. Supongamos que en vez de Computer Science ponemos History, ejecutamos y tenemos los de Historia. De nueva cuenta, el parámetro simplemente ponemos de qué tipo es y el parámetro va dentro de la declaración aquí en el cursor. Aquí en el registro no ponemos nada, simplemente porque el registro va a tener la estructura de los campos. Aquí en el cursor es donde enviamos el valor del parámetro. Ahora, para que tú hagas un ejercicio, tenemos lo siguiente. Ahora necesitamos usar dos cursores, uno el cual tendrá las especialidades y otro que nos sacará la lista de alumnos de esa especialidad. Por lo tanto, necesitamos un cursor que saque las especialidades, por ejemplo Computer Science, History, Economics, Nutrition and Music, y después, como nosotros ya lo tenemos listo el otro cursor el cual recibe esa especialidad, mostrar el nombre de los alumnos de esa especialidad. Trata de hacerlo y después compara con lo que vamos a hacer aquí. Veamos, nosotros ahora no necesitamos current credits, solamente vamos a imprimir la lista de alumnos. Lo voy a quitar también de acá. Tenemos ya el cursor que, recibiendo la especialidad, tiene o nos obtiene la lista de alumnos de esa especialidad. Obviamente nosotros vamos a tener que cambiar algo aquí. Por lo tanto, nosotros necesitamos un cursor que tenga un select, el cual nos regrese la especialidad. Para esto vamos a
crear un cursor llamado Major, y este cursor va a ser, voy a poner un poco más abajo, Select Distinct. Lo vamos a sacar de la tabla de Students. Distinct, o sea que no nos repita la especialidad, porque hay estudiantes que tienen especialidad igual. Por lo tanto, Distinct Major. Vamos a poner from students punto y coma. Si lo ejecutamos, tenemos aquí las especialidades: Computer Science, Economics. Ahora, nosotros, ya que tenemos este cursor, ¿cómo imaginan que vamos a usarlo para entrar a ese cursor, mandarle la especialidad a este otro cursor y que imprime los datos? Más o menos te imaginas. Vamos a abrir el cursor de especialidades, el registro automático que se llame Major. Por sintaxis, el cursor es C para cursor y los registros R. Por lo tanto, in Major loop, y este loop va a cerrarse hasta que procese lo de los estudiantes. Entonces tenemos que este registro de Major, la primera fila va a entrar a Computer Science. Por lo tanto, nosotros tenemos que mandarle al siguiente cursor, en este caso, lo que tenga ese registro, que se llama también Major, el campo. Va a entrar, saca la Computer Science, lo pasa como parámetro en el siguiente cursor llega y genera la lista para esa especialidad. Termina, va a Economics, o Economics, no sé cómo se pronuncia, hace lo mismo, entra al siguiente cursor y así sucesivamente hasta que termine todas las especialidades e imprima el nombre de todos los alumnos en esa especialidad. Vamos a ejecutarlo. Bueno, aquí tenemos una lista que en realidad no nos dice de qué especialidad. Por lo tanto, antes de entrar al siguiente cursor, voy a poner un mensaje de qué especialidad es, para poderlo ver, ¿verdad? Porque así ni idea. Le voy a poner aquí la especialidad. Por aquí le voy a poner un espacio en blanco, solamente para que no se pare. Listo, vamos a ejecutar. Ahora sí, vamos a ver lo que nos pone. Tenemos la carrera de Computer Science con estos 3 alumnos. Tenemos la siguiente con 2, Nutrition con 2, History con 3 y finalmente Music con 2. En otro video estaremos viendo lo que son los implicit cursors. Generalmente cuando nosotros necesitamos agarrar solamente una línea, nosotros ponemos un select, los campos into, y ese select es un select implícito porque nosotros no necesitamos declarar el cursor para poder regresar esos datos. Sin embargo, se recomienda altamente que incluso cuando sea de esa forma, que tú puedas meter una sola fila en un into, se use un cursor. Aunque es más tardado, es más óptimo el manejo de las excepciones. Por ejemplo, si es un no data found, por medio de un cursor finalmente podemos poner, si es nulo el dato, nos salimos. Pero en los implícitos, por ejemplo, si no hay datos, simplemente truena, y nosotros no queremos ese tipo de errores. Más adelante les voy a decir por qué o qué se espera o qué es un error. Generalmente un error es algo inesperado en exceptions. No daré más detalle para no confundirlos. Último ejercicio para ver cómo funciona un proceso de actualización usando cursores. Ahora necesitamos que el usuario meta, por ejemplo, una carrera, y a los estudiantes de esa carrera se les van a aumentar 3 créditos. Trata de hacerlo y después sigue para comparar si existe más o menos algo similar. Tenemos que aumentar 3 créditos a los estudiantes de una carrera en específico. Y finalmente, bueno, para ver el cambio nosotros mostramos los créditos antes y después para ver cómo quedó. Por lo tanto, tenemos el cursor de Major. Aquí en este caso
yo voy a agregar hardcodeado, podríamos decir, que va a ser para la carrera de Computer Science. Ok, entonces este cursor solamente tendrá una fila, que será la de Computer Science. Irá aquí lo mismo, solamente que para esa sola fila entra, saca a los estudiantes y se sale. Si nosotros quisiéramos aumentar 3 créditos, aquí en este caso nosotros vamos a poner otras 2 columnas. Es la de ID y Current Credits. ID para poder actualizar el registro usando el ID, que es lo más recomendable, y Current Credits para poderlo mostrar. Por lo tanto, así como está este cursor, nosotros podríamos mostrar al estudiante credits. Aquí voy a separar, voy a concatenar con 2 puntos. Está concatenado y lo que haría hasta este momento sería mostrarle a los estudiantes de Computer Science y sus créditos. Ahora, dijimos que lo que queríamos era aumentar 3 créditos a cada uno de esos estudiantes. Por lo tanto, dentro de este loop vamos a poner un update a la tabla de students, poniendo current credits, los cuales van a ser igual a current credits más 3, donde el ID sea igual a, el ID lo tiene este cursor, el de estudiantes, el de students tiene el ID, punto ID. ¿Esto por qué? Va a entrar a la especialidad, le va a entrar, dice la especialidad tal, entra al cursor de estudiantes y por cada estudiante va a imprimirlo y va a actualizar la primera vez para ese estudiante. Lo va a imprimir antes. Vamos a ponerle aquí después. Vamos a copiar esto para ver qué pasa. Vamos a ver un detalle aquí muy importante. Este cursor mostrará el estudiante y sus créditos actuales. Después hay una actualización y después muestra el registro con los current credits. Vamos a ver qué pasa. Este current credits será igual al primero porque finalmente ya entró al cursor. Vamos a ver. Si se fijan, el current credits tiene el mismo resultado. Aunque ya en la tabla tenga los current credits sumados más 3, el registro simplemente tiene la información que fue asignada al momento de procesar la fila. Por lo tanto, si nosotros quisiéramos mostrar esos créditos, ya finalmente como quedaron, tendríamos que mover o usar otro cursor. Vamos a quitar esto de aquí. Aquí está el update. Le voy a restar los 3. Bueno, sí los voy a dejar. Veremos. Necesitamos otro cursor para imprimir simplemente. En este otro cursor nosotros no necesitamos el update porque solamente es para mostrarlos. Ok. Veamos, ahorita ya le sumamos 3. Entonces, por ejemplo, Scott Smith tiene 11, 12, 13, 14. Este tiene 11 y este tiene 6. Entonces nosotros esperamos que muestre 14, 11, 6 y abajo los estudiantes, pero ya sumados los 3. Vamos a ver aquí. Tenemos Scott Smith 14, 11 y 6 y después Scott Smith 17, 14 y 9. ¿Por qué? Porque la evaluación del cursor es hecha cada vez que entra al cursor. Espero que no se haya hecho muy confuso. Haz el ejercicio, trata de cambiar algunas partes y saca tus propias conclusiones. Aquí ya para terminar, hay una cosa que se llama for para actualización, for update. No wait, vamos a ponerle.
Este for update, si nosotros lo corremos, tendremos a simple vista los mismos resultados. Tenemos un procesamiento, se ponen los estudiantes y se les suma. Pero el no wait o el for update, no wait, cuando nosotros estamos hablando de grandes procesos de información, imagínense que nosotros lanzamos un proceso que actualiza 1000 millones de registros. Y ese proceso está actualizando esos registros. Tiene ese select y los está actualizando. Supongamos que alguien lanza el mismo proceso y trata de usar los mismos registros, va a haber un bloqueo. ¿Por qué? Porque está intentando acceder al mismo espacio de datos. Por lo tanto, si nosotros queremos asegurar que cuando nuestro proceso está funcionando, otro proceso truene, nosotros ponemos un for update no wait, que quiere decir para actualización y no esperar. Lo que haría esto es, nosotros lanzamos el proceso y si alguien más lanza el proceso que necesite tener las mismas filas o acceder a las mismas filas, el otro proceso enviará un mensaje de que no es posible acceder porque en este momento alguien las está usando. Con esto terminamos el video que hablamos acerca de los cursores explícitos. Si tienes alguna duda o recomendación, porfa, escribe tu comentario abajo y podríamos entre todos dar solución a tu duda.